a cada uno de los productos. Entonces, pues digamos que en ese momento suspendemos un poquito para Julián poderse desplazar al laboratorio y hacer la conexión desde allá. Ah, súper, súper. Bueno, entonces vamos a empezar por hablar de cuáles son los métodos de fabricación de una manguera en términos generales. Las mangueras tienen varios estilos de fabricación. Nosotros podemos hacer una fabricación sin mandril interno. Esos son las mangueras que se utilizan para bajas presiones. Tenemos otro estilo de fabricación que se llama con mandril rígido. Es cuando se requiere un control más preciso de tolerancias dimensionales, cuando se requieren mayores presiones de trabajo. Este sistema de fabricación, sobre todo para las mangueras que son reforzadas con hilos o con alambres. Y tercero, mangueras que se fabrican mediante un sistema de mandril rígido, que son para tamaños más grandes o altas presiones de trabajo o control estricto de tolerancias dimensionales. Este es el caso de la fabricación de las mangueras tipo piscina o tipo succión y descarga de agua, porque son diámetros más grandes, entonces se requiere como una base firme, una base rígida sobre la cual se va fabricando el producto. ¿Cuáles son los componentes de una manguera? Tenemos una parte interna, la cual es la encargada de tener la resistencia química al fluido que se va a conducir. Un refuerzo que es el encargado de darnos la resistencia, sea a presión positiva o presión negativa. Y una cubierta que es la que nos hace el cubrimiento de estas dos partes, tanto del refuerzo como el tubo interior, que son la vida de la manguera. ¿Qué tenemos aquí en Flasco? Actualmente tenemos 8 tecnologías de fabricación, desde la parte de construcción. Tenemos 3 tecnologías de fabricación de materiales y una línea de productos químicos. ¿Cuáles son esas líneas de fabricación? Entonces, tenemos la línea sin refuerzo, que como su nombre lo indica, la manguera no tiene ningún refuerzo adicional. La resistencia acá la da el material. Entonces, son mangueras que son para bajas presiones o para trasiego de líquidos de un punto a otro. Qué pena, Señor. ¿tú estás cambiando las diapositivas? Sí. Que no se nos están moviendo. No se están moviendo allá. Ahí sí, pero ahorita no, apenas seguían el... Listo. Listo, entonces, claro, lo tenían en vista de presentación, entonces ahí no queda compartida. De pronto si podemos ver como las de arribita, solo para... Sí, claro. Claro que sí. Tocaría desde la segunda es puro texto, por lo que veo. Sí. Ok. Sí, toca desde esta, donde entonces tenemos los componentes de la manguera, en la cual está la parte interna, que es la encargada de dar la resistencia química al fluido que vayamos a conducir. El refuerzo, que es el encargado de dar la resistencia física, sea a presión positiva o a presión negativa. Y la cubierta, que es la parte que nos protege estas dos partes fundamentales de la manguera y nos da también la resistencia al medio externo. Entonces, ¿cuáles son esas líneas de fabricación que nosotros tenemos? Nosotros tenemos 8 tecnologías de fabricación desde el punto de vista de fabricación de la manguera. Tenemos también tecnologías de fabricación de materiales. Acá tenemos una planta de materiales donde hacemos las formulaciones y hacemos todo el proceso de fabricación pues, de esa materia prima. La línea sin refuerzo es una línea que, como su nombre lo indica, no tiene ningún refuerzo adicional. La resistencia aquí la da el mismo material. Entonces, son mangueras para presiones bajas o solo para trasiego de productos de un punto a otro. En la línea reforzada tenemos... Discúlpame, esa que acabas de pasar, o sea, que es la que usualmente se usa en la construcción para nivel.
Esa es una de las mangueras que tenemos ahí, que son las mangueras cristales que para esa parte, por ejemplo, de la medición de nivel. También hay otra línea que son los tubing neumáticos, que se hacen en poliuretano y en nylon, y es pues para todo lo que son sistemas neumáticos, esa es la línea pues como más utilizada. Perfecto. Gracias. Señor. Gracias. Listo. En la línea reforzada tenemos varios estilos de construcción. La que ven con la parte externa rojita es entonces la manguera que solamente tiene un refuerzo. Son mangueras que resisten normalmente hasta 150, 200 PSI de trabajo. La segunda imagen que ven tiene doble refuerzo, ya son mangueras para presiones medianas. Ahí podemos tener productos para 300, 600 libras. Y la última que ven son mangueras de 6 capas en las cuales nosotros podemos hacer productos con doble cubierta para darle resistencias adicionales al producto. Por ejemplo, cuando se requiere una resistencia muy fuerte a la abrasión. ¿Cómo es ese sistema de fabricación? Tenemos primero un tubo interno que pasa a esta máquina que ven acá, que es la que nos hace el refuerzo en espiral. Entonces, la máquina que ven ahí es la encargada de posicionar los hilos. Entonces, primero se fabrica este tubo interno que lo ven en la imagen de color negro, luego pasa a esta máquina a posicionar los hilos y luego se coloca la cubierta. Tenemos otro sistema de fabricación que son las mangueras trenzadas. En esta, como ven en la imagen, el refuerzo es completamente tupido. Entonces son para mangueras de altísimas presiones como son las mangueras hidráulicas, que se pueden tener hasta 3.000 libras de trabajo. Entonces, en esta parte tenemos lo mismo, se fabrica el tubo interior y luego se pasa por esta máquina que va posicionando los hilos y quedan así completamente tupidos. Entonces, como les decía ahorita, son para más altas presiones. Las aplicaciones, digamos, más claras en este tipo de fabricación son las mangueras hidráulicas y lo que es la manguera para las hidrolavadoras. Las hidrolavadoras, por ejemplo, llevan dos mangueras, una que es la conexión del agua pues de la llave a la máquina, y la otra que es la salida de la hidrolavadora, que es a alta presión. Entonces, esa manguera nosotros también la tenemos y el sistema de fabricación es este. Ahora tenemos lo que son las mangueras coextruidas. En este sistema de fabricación tenemos dos tipos. Uno que es la primera imagen que ven en la parte de arriba, donde tenemos la parte gris es un material flexible y con resistencia química, pues para el fluido que vayamos a conducir. Y esta parte redondita es el PVC rígido, que es el que nos da la resistencia a la presión. Las mangueras de la imagen de arriba, como la gris, son mangueras muy buenas para presiones negativas, para succión. Entonces hay muchísimas aplicaciones que son de aspiraciones de partículas en suspensión, sobre todo en la parte de la industria. Y la de abajo, la del refuerzo naranja, son las mangueras más utilizadas para la succión y descarga con motobombas. Es utilizadas tanto en la construcción como en la parte agrícola. Ya en este sistema de fabricación tenemos dos, la primera para presiones negativas, la segunda para presiones positivas y negativas, son mangueras más rígidas. La de arriba también tiene otra característica y es que tiene mayor flexibilidad. Entonces, en esta parte, en la selección de la manguera, ¿qué es lo que hay que mirar? La aplicación final. ¿Para qué vamos a utilizar el producto para poder recomendar el más adecuado? Hola, en exterior,
Si de pronto puedes volver a la diapositiva. Sí. La que nosotros aplicamos es cordón externo, la Aeroflex 1 o la 2. La que es de piscina ya la vamos a ver. Es otro tipo de fabricación, lo que pasa es que se ve muy similar. Ok, listo. Estas son para las mangueras más que todos. Por ejemplo, este tipo de construcción como la que se ve con el cordón naranja es con el que se fabrican las mangueras para los jacuzzis, solo que va completamente blanca. Entonces, cuando uno mira la manguera parece una tubería, pero la diferencia principal entre manguera y tubería es que la manguera siempre va a ser flexible. Entonces, así sea lisa por dentro y por fuera, pues debe tener flexibilidad para poder sacar longitudes mayores. Entonces, aquí podemos ver en una prueba, aunque ahorita la van a ver en vivo en el laboratorio, lo que les mencionaba ahorita de la diferencia entre las dos líneas en la flexibilidad. Entonces, por ejemplo, aquí aplicándole vacío a una manguera con el refuerzo externo, ella empieza a recogerse completamente y ahí resiste pues el vacío que vamos a tener. Tenemos mangueras que resisten hasta el máximo de presión negativa al nivel del mar. Y esta otra, que es más rígida, ahí al aplicarle vacío no se contrae, se mantiene todo el tiempo pues en la misma posición, y esas son las que sirven tanto para presión negativa como para positiva. La línea con la que fabricamos las mangueras piscina se llama línea armado, y en esta la diferencia con las mangueras con el cordón rígido, la principal diferencia, además del estilo de construcción, son los materiales. Los materiales con los que se fabrican la manguera piscina son materiales muy livianos y que hacen que tengan flotabilidad, que esa es una de las principales características. Se requiere que la manguera flote y que tenga muy bajo peso, pues para facilitar la manipulación al hacer el proceso de limpieza. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden observar al aplicarle presión de vacío a la manguera, esta manguera nos llega pues al máximo de vacío que se puede obtener al nivel del mar sin que se deforme. Entonces, por eso es una construcción ideal para todo el tema de trabajo en succión, en aspiración de piscinas. Con este mismo estilo de fabricación también hacemos las mangueras que son para aspiradoras domésticas. Tenemos otra línea que son las mangueras con refuerzo metálico. Señor. Disculpame, o sea que esa manguera que nos ofrecen por armado se diferencian de la que hay en el mercado para piscina. Esa es otra tecnología que utilizan las que hay en el mercado. Hay unas en el mercado que no son armadas, que no son esta tecnología, sino que son conformadas. Que ahí lo que se hace es como si nosotros tuviéramos un tubo. En las mangueras conformadas, la fabricación es un tubo liso que pasan a una máquina a la cual le hacen esa deformación para que queden con este tipo de construcción. Entonces, ese estilo de construcción, por ejemplo, es muy bueno cuando uno va a hacer corazas de protección. Con ese es que hacen toda esa manguerita verde que uno ve para la parte de las instalaciones eléctricas. Sí. La verde, la que llaman conduit. Sí. Ese es el estilo de fabricación de esa manguera. Entonces, es un tubo rígido y lo deforman luego en unas mordazas que son como un molde y le dan esa construcción. Entonces, la manguera no tiene refuerzo. Entonces, es una manguera muy flexible y es muy buena si uno va a hacer corazas de protección, porque queda con muy bajo peso, muy bajo costo. Entonces, para corazas de protección es muy buena, pero en la parte de succión son mangueras que se pueden colapsar.
de los principales problemas que se pueden ver con ese tipo de construcción es que se colapsa porque no resiste la presión de vacío adecuada. En las mangueras con refuerzo metálico también tenemos dos estilos de construcción. Esta que ven acá es una manguera muy flexible, completamente flexible, y esta otra que también es un estilo que se ve tanto lisa por dentro y por fuera, se ve como una tubería, pero tiene también muy buena flexibilidad. Acá lo que tenemos entonces, acá en esta construcción tenemos el tubo interno, luego pasa a la máquina que pudieron observar en el video, posicionando el alambre y la cubierta exterior, pues para protegerlo. Entonces, esos son los estilos de fabricación que nosotros tenemos. Ahora, ¿en qué diámetros fabricamos? Tenemos en las mangueras reforzadas con hilos, hacemos mangueras desde 3,16 hasta 2 pulgadas de diámetro interno. Las mangueras que tienen anillos, o sea, las coextruidas que se ven con el espiral, hacemos desde 5/8 hasta 10 pulgadas. Las mangueras sin refuerzo, como la manguera pues para la parte de niveles en construcción, desde 1/8 hasta 1 pulgada. También tenemos una línea de fabricación de cubiertas y corazas de protección, que tenemos en espirales, espiraleto para protección de cables desde 1/4 hasta 1 pulgada, y también tenemos corazas protectoras hasta 6 pulgadas. Esas son esas corazas, discúlpame, esas corazas son las que utilizan para cable de alta tensión y eso. Sí, también lo utilizan para eso. Y una de las aplicaciones que más tenemos es en una línea que nosotros fabricamos, que es para todo lo que es la elaboración de los torones de anclaje para las obras civiles, que son unas mangueras que ahí meten los alambres y luego hacen una inyección de concreto para que los alambres queden completamente fijos al interior. Y ya con eso hacen todo ese sistema de cableado de la parte pues de los torones de anclaje. Y las mangueras metálicas las hacemos desde 1 pulgada hasta 2. ¿Cuáles son los principales materiales que nosotros trabajamos? Entonces tenemos materiales termoplásticos, que son materiales creados por el hombre, diseñados de acuerdo a las necesidades que se tienen. ¿Cuál es una de las principales ventajas que tenemos con este tipo de materiales? Primero, que los podemos formular, por eso hacemos aquí formulaciones en la planta de materiales, pero la otra gran ventaja, y que hoy en día es un tema pues que va cogiendo mayor fuerza, es el tema que son reciclables. Si comparamos, siempre la comparación en la parte de manguera se hace de los termoplásticos frente al caucho. El caucho no se recicla, se puede picar pues y hacer otro tipo de fabricaciones, pero no lo podemos volver a involucrar para fabricar otro tipo de productos, como si es el caso de los termoplásticos. Tenemos también copolímeros termoplásticos, que ahí es cuando hacemos la unión de 2 o más polímeros. Las mangueras de piscina están fabricadas con este tipo de material. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos un material que es el que nos da la resistencia química a todos los productos que tiene el agua, y lo mezclamos con otro material que nos da la flexibilidad. Ese material es el que nos da la flexibilidad y la resistencia a la tracción. En mangueras piscina es muy normal que encontremos que todo lo que es el aparatico, el carrito de aspiración, lo jalan obviamente es con la manguera. Entonces todo ese peso que se genera en el agua y que genera ese carrito
pues genera una resistencia en la manguera que la debe soportar. Entonces, esa manguera está fabricada con este sistema, no es una manguera solo de polietileno, sino que es una manguera fabricada con un copolímero, que es la mezcla de dos materiales. En esta tablita pues podemos encontrar varios materiales que nosotros utilizamos, pues la idea no es profundizar en esta parte y decir pues cuáles son como las propiedades de cada uno, sino que se las quiero mostrar es para que sepan que nosotros tenemos estas diferentes formas de fabricación, que nosotros podemos hacer diferentes mezclas de materiales, lo cual nos lleva a poder hacer desarrollo de productos especiales cuando se tiene una aplicación particular. Entonces, pues la idea es que cuando, o sea, si encuentran una aplicación donde dicen, bueno, ¿será que habrá un producto que podemos, esta manguera del Flesco la puede hacer, la puede desarrollar? Pues nos preguntan y revisamos la viabilidad de los desarrollos. Bueno, por este lado, en el tema de construcción de mangueras, no es más, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Sabemos que es más fácil visualizar, digamos, las propiedades de las mangueras viendo las pruebas de laboratorio. Por eso queremos, pues, como hacer esa otra parte que puedan ustedes ver en directo las pruebas que se realizan acá en el área de calidad. No, yo creo, Paula, que sería importante es como saber los usos más comunes Sí. de los productos para nosotros también como ir mirando pues, cómo movernos con, obviamente, pues como junto al catálogo, cómo podemos hacer énfasis pues, en algunas líneas que quizás consideremos más afines o más comerciales. Claro que sí, espérame. Sobre todo para el tema agrícola, que es lo que más les están... Exacto. Nosotros movemos mucho lo que va a ser piscinas y jacuzzis, entonces ya tenemos pues como esas dos muy identificadas. También quizás hablar si hay una comparación de lo que nosotros tenemos, que fabricamos, ¿cierto? Como Flexco, versus lo que hay en el mercado, versus lo que hay chino, o si hay fabricantes locales, por ejemplo, de las de spa, las de jacuzzi, para nosotros también empezar a dar ese diferencial de una vez a los clientes. Bueno, en esa parte entonces lo que podemos hacer es que les enviamos al correo digamos como un resumen de este tipo de aplicaciones. Sí. Me parece que sería como Sí, más efectivo totalmente, claro. Exactamente, lo más fácil. Porque acá, espérame, cambio de compartir esta otra. ¿Ven esta tabla? Sí. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos productos para la parte agroindustrial. Entonces, en esta tabla podemos ver cuál es la aplicación, cuáles son las características y cuáles son los productos que nosotros tenemos. Le puedes dar como ampliar, porque estos muchachos Están seguidos. Más jóvenes. Ahí ya la pueden ver. ¿Ya la pueden ver? Sí. Y no hay que sacar pancartas. Ahora sí. Oiga, lavado con máquina. Espérate. Entonces, esta tabla yo se las puedo compartir por correo
que queda más fácil. Entonces, acá en esta tabla está cuál es la aplicación. Esto es solamente sector agroindustrial. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuáles son las características? ¿Y cuál es el producto nuestro para esa aplicación? Entonces, por ejemplo, trasiego de productos alimenticios. La manguera debe ser grado atóxico con una superficie interna lisa para evitar la acumulación del producto. ¿Y cuáles son las referencias nuestras? La línea bebidas y la no tóxica. Por ejemplo, se trabajaría con los blowers que nosotros manejamos, con las turbinas aireadoras. Con las turbinas aireadoras. Los aireadores, los blowers. Ah, pero pues eso es lo que, pues para la parte de hidromasajes. No, por ejemplo, para industria, trabajaría el blower con esa manguera. ¿Y esa es para qué aplicación? ¿Qué hacen? Por ejemplo, para la industria de lácteos, para Sí. una electrobomba, trabajaría con esa manguera para el transporte de pronto de los lácteos. Para el transporte de lácteos, sí. Lo que pasa es que hay unas en la parte de alimentos que también se utilizan, que tienen bombas peristálticas. Esa no, porque esas son mangueras que se tienen que colapsar y volver a expandir. Pero todo lo que es el trasiego de productos en la industria de alimentos, sí se utilizan. Esa es la principal aplicación de estas mangueras, la línea bebidas y la línea no tóxica. Ok, perfecto. Y son para succión y descarga con motobombas. Entonces, estas se utilizan mucho cuando, por ejemplo, en todo lo que es el proceso de recolección de leche, para llevar a las plantas y al interior de las plantas para transportar producto de un punto a otro. Esa es la manguera que se utiliza para eso. Perfecto, muchas gracias. Para el manejo de agua con motobombas, que es para succión y descarga de productos, entonces tenemos la manguera succión agrícola, trabajo pesado y terrano. Ahí, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La presión que se requiere. Espérame, yo. Hay un campo, ¿no? Digo, por ejemplo, en el doctorado, que tiene muchas mangueras, puedes conocer, todo lleva presión, lleva, no sé, aire en mi ignorancia. Tenemos también mangueras para la parte de fumigación, para maquinaria agrícola. En maquinaria agrícola se utiliza mangueras hidráulicas, se utilizan corazas protectoras y se utilizan también mangueras para la refrigeración de la maquinaria, que es la línea Tecnoflex. Entonces, estas tablas se las puedo compartir y acá está, digamos, como muy resumido para qué aplicación van cada uno de los productos. Entonces, tenemos también para el sector industrial y para el sector ferretero. Yo creo que también es empezar de pronto a mirar y lo vamos a molestar las primeras veces, porque tenemos conocidos, amigos, socios de diferentes industrias que pueden utilizar mucho de estas mangueras, pero que nosotros realmente vamos a, o por lo menos así lo pienso yo, empezar a implementar. Vení, en mangueras que necesitas, y a partir de ahí nosotros empezar a evaluar y podemos ser pioneros ahí con ustedes en esa industria específica. Claro que sí. Para que sea más fácil también en esta parte, en esta tablita, pues no se las envío hoy porque se me ocurre mejor anexarle otra columna colocándoles la página del catálogo donde la pueden encontrar. Ah, perfecto, sí. Y ahí sí queda mucho más fácil para ustedes, pues tienen acá la aplicación general y ya pues para mirar las características del producto irse al catálogo. Perfecto. Listo, muchas gracias, súper. Listo. Bueno, entonces por el momento me voy aquí a desconectar y ya Julián se conecta nuevamente con ustedes
desde la parte del laboratorio. Ok, Sí, vale. muchas gracias. Hola, muchas gracias. Hola, muy formal. Bueno, Ya con nos mucho vemos. gusto. Muy bien. Chao. Sí, grabando. Sí. Pero, ¿qué hago? ¿Detengo? No, No. tengo que pausar. Va a ser grabación. No importa. Pues, córtela ahí. Arriba. Pero, ¿sabes qué? No sé. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Sí, está por aquí. Sí. Sí. Vale, tener la frente.